Vamos a darle la bienvenida aquí en el segundo bloque a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Carlos, hoy te has venido con un auto que apenas uno lo ve, se da cuenta que es de origen inglés y una parrilla, un frente típico de Jaguar. No hay otra. Es Jaguar. Mark II. El Mark II fue una revelación a nivel mundial, a pesar de que nosotros lo hemos conocido. Discúlpame, para ubicar un poco a la audiencia, un auto de fines de la década del 50 y principios de la del 60. Efectivamente, fue tan grande su fama que incursionó en varias películas mundiales, principalmente películas de procedencia inglesa, porque fue un coche que tuvo una suntuosidad, o tiene aún, porque acá en Río Cuarto, en el gran turismo histórico, han pasado de esos coches, Sí, sí. cosa de que no critico, pero yo no lo haría con una máquina así, hacer esos caminos que vos y yo lo hemos intentado hacer en el norte argentino, donde las rutas no se conocen, y todavía impacta la suntuosidad que tiene este coche, la elegancia y el lujo que tiene en su interior. Típico de coche inglés. Este coche que estamos presentando, esta escala, es un color hermoso, a pesar de que es un coche antiguo, ese rojo brillante que tiene. Y es raro ver un Jaguar de ese color, ¿no? Es raro, pero Sí. se pintó. Sí, Se pintó evidentemente. en colores vivos, porque el coche, a pesar de ser un sedán 4 puertas con bastante peso, era un coche que se aguantaba los 210 kilómetros por hora, porque tenía un motor que se caracterizó por la robustez y por la potencia de mecánica Sí, sí. que poseía este coche. Este coche, tendría que remontarme un poquitito más atrás, nace en una fábrica que irónicamente no hacía coches, hacía sidecar para las motos. Como tantas otras fábricas que hacían cualquier cosa. Algunas con autos. hacían máquinas de coser, Sí, sí. otros hacían planchas, y en Inglaterra esta fábrica fabricaba unos sidecar cuya abreviatura era SS. Después de la Segunda Guerra Mundial, Más vale que hubo que cambiar el nombre. hubo que cambiarle el nombre. Las fábricas continuó la misma, Claro. pero tuvieron que cambiarle por Jaguar. Adoptaron a ese felino tan extraño, tan desconocido, que es el Jaguar, y se dedicaron ya, se abocaron decididamente a la fabricación de coches. Y este coche es el resultado de otro anterior, que es el que transitó durante un gran premio histórico, con algunos detalles no de mecánica. La mecánica durante los años que se fabricó no tuvo grandes reformas, sí tuvo más elegancia en sus cromados. En aquel entonces era normal el acero inoxidable o cromado, y mejoras en su tablero totalmente de madera. En las tomas del interior del coche podemos ver que el tablero es totalmente de madera, y cuero en todas las partes donde normalmente va o tela, o como dicen los españoles, alcántara. Entonces se presentó este vehículo que caminaba alrededor de los 210 kilómetros por hora, tenía un motor aproximadamente de 3.700 centímetros cúbicos, orillaba los 200 caballos de fuerza, frenos a discos adelante, frenos a discos atrás, pero en las últimas series. Adoptaron el freno a disco en las últimas series de la fabricación, y se fabricó desde 1960 hasta que descontinuaron, lo suplantaron por otro modelo, en aproximadamente 1966, y se dejó de vender como 0 kilómetros allá por 1968. Años más, años menos. Digo años más, años menos, porque lógicamente había vehículos que eran armados en Inglaterra, pero eran trasladados a otros puertos, por ejemplo Argentina. Eso no venía en avión, venía en barco, demoraba un tiempo, se nacionalizaba el coche, se entraba, y eso se iba
prolongando. Entonces, el modelo salió de fábrica en el 66, pero acá se legalizó en el 67, fines del 67. Estos autos ingleses, se me ocurre, ahora te estoy escuchando a vos hablando de la motorización, de cómo eran los autos, me da la impresión como que los autos ingleses, más allá de que se caracterizaron muchos de ellos como autos deportivos, pero mecánicamente no eran autos de avanzada, no hubo modelos que salieron e hicieron una revolución en la mecánica, ¿no? La mecánica tradicional, basándome en mi historia motociclística, siempre fue una mecánica un poquitito, digamos, atrasada. Tradicional, digamos. Tradicional, pero fueron los últimos quizá a nivel mundial de adoptar el encendido electrónico en las motos, claro. Fueron los últimos quizá en adoptar el freno a disco, en la moto, estoy hablando en la moto. Lógicamente, el coche con otros valores y otra tecnología y otra magnitud de armado, o sea, lógicamente se fabricaron muchos más coches que motos. De este modelo, del Mark II, se llegaron a casi 31.000 vehículos. Fíjate una cosa, sí, fíjate una cosa, 31.000 vehículos, vehículos más, vehículos menos, se fabricaron más de 30.000 y lógicamente no solamente fue el consumo interno de Inglaterra, sino también que se exportaron. Seguro. Volviendo al Mark II, en las últimas versiones, no conformes con los 200 caballos, lo potenciaron un poco más, mejoraron un poco la carburación, o sea, la puesta a punto del motor, y lo llevaron a 220 caballos de fuerza. Cuando tenía 220 caballos de fuerza, descontinuaron el coche, y no por problemas de mecánicos ni problemas de que no aceptaban al coche o que se había envejecido. Hay líneas que no envejecen. Lo descontinuaron porque sacaron... Venía uno nuevo. Uno nuevo, que nada que ver su línea con la línea de este coche, nada que ver. Pero sí la parte mecánica continuó fiel hasta que desarrollaron un motor 12 cilindros en B. ¿Qué tal? Pero con muy pocos caballos más de fuerza, muy poquitos caballos más de fuerza. Era más grande, más pesado, aumentaron el consumo. Sí, seguro. Pero no lograron más potencia. No lograron o no quisieron desarrollar, invertir en ese motor. Pero ya es otro año, es otro modelo, claro, y otro concepto de coche. Y ahora que decís que venía otro modelo que no tenía nada que ver con esto, volvemos a lo que hemos hablado tantas veces aquí en nuestro programa, sobre el tema de las marcas que se identifican por sí solas. Uno ve un vehículo de esto y te das cuenta que es un Jaguar, sea modelo 50 o modelo 80 o 90, ¿no? Bueno, Jaguar durante los años, década del 30, del 40, parte del 50, se mantuvo fiel a una línea, a un criterio. Hoy ha desarrollado coches que son hermosos. Hemos presentado, en este escritorio hemos presentado Jaguar muchos más modernos, con otras motorizaciones, pero siempre con digamos, la esencia del coche inglés, principalmente es la marca Jaguar, seguro, que no se deja mover el piso, por así decirlo, con los desarrollos visuales, los desarrollos estilísticos de otras marcas, no solamente inglesas, sino del resto del mundo. Uno ve este vehículo y ya se imagina poder entrar en el mismo y sentir el característico olorcito a cuero y a madera, ¿no? El cuero y la madera combinados tienen un olor especial el coche. Yo he tenido coches, no sé, sobreentiende, nacionales, con tapizado de cuero. Cuando uno abre la puerta, el perfume, si el cuero es bueno y está bien trabajado, el perfume característico que tiene el coche. Quiero, antes de terminar con el Mark II, a pesar del tamaño, del peso, el motor desarrollaba en 8 segundos, punto 6, los 100 kilómetros por hora. Hoy, coches de ese peso y de ese tamaño están en los 7 segundos, pero como muy rápido. No estoy hablando de un coche deportivo, estoy hablando de un coche de calle, familiar, de serie.
están los 7 segundos. Estamos hablando de un coche que ya dentro de poco pasó los 50 años, o están los 50 años, de partido detenido, 8 segundos, punto 6, de 0 a 100 kilómetros. Carlos, ¿qué tenemos para la próxima semana? Para la próxima semana tenemos un coche americano. Tenemos un coche de la línea Chrysler, muy conocido porque es infinita la variedad de carrocerías y de modelos. Sí, sí. Según a qué parte del mundo se catalogaba con un nombre. Bueno, entonces, Acá fue el Dodge Coupé RT. La próxima semana vamos a cruzar el océano. Vamos a pasear a Estados al Unidos. país del norte. Chao, gracias. Buenas noches, Rubén. Ahí estaba Carlos Cueva con sus autos a escala comentándonos este modelo de Jaguar. Vamos a hacer ahora una pausa y ya volvemos.